El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días amigos, bienvenidos a otra edición de Políticamente Hablando. Hoy jueves 23 de abril estamos ya de nuevo en otro interesante programa, trayéndoles como siempre en este espacio de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del cual realizamos un análisis crítico de la problemática nacional e internacional, con el objetivo de promover y fomentar el debate en la sociedad desde una perspectiva académica. El mismo es coordinado por el doctor Mario Roberto Morales y en la conducción y producción le saluda Carla Roldán. Muy buenos días, doctor. Hola, Carla, muy buenos días. Y bien, les invitamos también a que nos sigan y participen con sus comentarios a través de nuestras diferentes vías de comunicación. Recuerden que estamos en Facebook, nos pueden encontrar como Políticamente Hablando, y en Twitter como ECP-USAC. También estamos disponibles en las cabinas telefónicas. Acá tenemos disponible para ustedes el 2207-9017 y 2207-9018. También recordarles que puede ver y escuchar este programa a través de www.radiousac.tk, y también nuestros programas quedan colgados después en el transcurso del día en nuestro sitio electrónico. Lo invitamos a conocerlo y ahí participe también de las problemáticas y de los análisis que llevamos. Este está en www.politicamentehablando.net. Y bien, el día de hoy estaremos conversando un tema de coyuntura muy interesante. Tenemos nuestros dos invitados, quienes son el licenciado Cristian Castillo. Muy buenos días, Cristian. Muy buenos días, Carla, doctor. A sus órdenes. Y muy buenos días, Cecil de León. Muchas gracias, buenos días. Gracias por estar acá tan temprano con nosotros compartiendo. El tema de hoy es partidos políticos y escándalos de corrupción a las puertas de las elecciones generales del 2015. Haremos en un análisis del estado actual de la democracia en Guatemala. Y para empezar con este tema que tiene mucho para dar, empezamos con la introducción del doctor Mario Roberto Morales comentando sobre corrupción y democracia sí, en Guatemala. Gracias, Carla. Bueno, voy a ser breve para que el intercambio sea más intenso y tenga más tiempo. En mi artículo, en mi columna de ayer en el periódico, decía que las causas históricas de fondo de este estado de cosas al que hemos llegado como país, de este estado de podredumbre de la institucionalidad democrática de la clase política y de las clases dominantes, tiene su origen en el derrocamiento de Arbenz, con el enseñoreamiento del poder oligárquico militar en el país y la modernización de la tradicional cultura colonial de autoritarismo dominante y de sumisión y oportunismo, arribismo de parte de los sectores dominados y aterrorizados por los regímenes dictatoriales. Y naturalmente la otra parte tiene que ver con la firma de la paz, con la desaparición de la izquierda revolucionaria, por lo menos la desaparición de su protagonismo político concreto, real, efectivo, y con el entronizamiento de los llamados grupos paralelos, el poder paralelo que prácticamente venía de estructuras militares contrainsurgentes y que siguieron operando después de la firma de la paz. De ahí viene esta coyuntura que ha ido profundizando la corrupción en las esferas políticas, pero no solo en la clase política que tiene que ver con los estratos medios, con las capas medias. También se trata de una corrupción de las élites oligárquicas, como quedó demostrado en tiempo de Berger con las limpiezas sociales, que los buenos, que son más que decía Jean Mattei, se perfilaron como neonazis, como asesinos, como limpiadores sociales.
el caso de Sperisen, de Bielman y del propio Jean Mattei, ¿no? En fin, el estado de podredumbre de nuestro país llegó a su límite, ojalá y que haya llegado a su límite con este escándalo de corrupción que involucra al presidente mismo del país y a la vicepresidenta misma del país como cabecillas de esta estructura llamada La Línea y de la que los oyentes ya tienen conocimiento, ¿no? Entonces estamos aquí esta mañana para analizar los distintos escenarios en los que esto se está desarrollando y los posibles desenlaces posteriores a la gran concentración que se espera que haya el sábado de parte de los más disímiles sectores políticos y sociales de Guatemala, y también después del día lunes en que algunos grupos supuestamente extremistas están llamando a una especie de rebelión armada motinesca, desorganizada. La democracia como sistema político, como valor político, está en este momento crujiendo, tambaleándose en nuestro país. Y naturalmente la Universidad de San Carlos sacó un comunicado en el que defiende la mantención a toda costa de la institucionalidad democrática, y sobre eso vamos a conversar un poco también con nuestros invitados. Yo no quiero quitarles más el tiempo. Carla va a presentar formalmente a nuestros invitados y bueno, que empiece el diálogo. Y bien, nuestros invitados son ambos egresados de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, ambos internacionalistas. A Cristian, pues lo conocemos como jefe de la División Sociopolítica del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC, docente también de la Universidad de Rafael Landívar y de la Escuela de Ciencia Política. Y también es columnista y pluma invitada de medios nacionales. A Cecil Tenión, también catedrático de la Escuela de Ciencia Política, y pues ya para entrar de lleno con este análisis, me gustaría entonces que empecemos tal vez, Cristian, comentando sobre el comunicado de la Universidad de San Carlos, que ya mencionaba el doctor Mario Roberto Morales. Bueno, muy buenos días nuevamente y agradeciendo la oportunidad de referir algunos de los elementos que consideramos son de vital importancia en este momento de crisis. Por mucho, la crisis de la desarticulación de la estructura de la línea está siendo la crisis más contundente del gobierno del Partido Patriota. El Partido Patriota logró desactivar todas las crisis que había enfrentado hasta el momento. Alaska desactivó con los escándalos de corrupción en torno al lago, en torno a la empresa Puerto Quetzal, el debate que se dio en torno a la reforma constitucional, a la ampliación de mandato. Por mucho logró desviar la atención de las crisis que había enfrentado. Sin embargo, esta es en particular, que toca directamente condiciones financieras del Estado, un Estado en que bajo el mando del presidente Otto Pérez Molina se había quejado de no tener fondos ni recursos para poder financiar la política pública, y ahora vemos que había un nivel de defraudación aduanera que podía llegar a varios millones de quetzales que se repartían mensualmente dentro de los integrantes de esta estructura. Esto ha generado una indignación nacional, esto ha promovido una serie de movilizaciones, inclusive esta que se refería hace un momento de que está siendo convocada para el próximo sábado, es parte de ese descontento que hay con el resultado de la democracia, con lo que está produciendo la democracia guatemalteca. Sin embargo, la Universidad de San Carlos saca un comunicado en donde, independientemente del rechazo a las autoridades que han sido electas por la vía democrática, sí sigue haciendo el énfasis en que es necesario mantener la institucionalidad democrática, no a los gobernantes. Y aquí el llamado bien puntual es a resguardar el sistema electoral. Lo que no nos debiéramos de permitir en este momento es que hubiese una sucesión de autoridades que fuera motivada por una acción de fuerza. Eso es lo que se busca evitar. La universidad históricamente nos hemos opuesto desde la época del conflicto armado interno, tanto a los fraudes electorales como a los golpes de Estado. No nos resolvieron en el país absolutamente nada. Y entonces la universidad en su comunicado, publicado el día jueves, plantea precisamente eso: un resguardo del sistema electoral y una defensa de la institucionalidad democrática. Y para eso también reconoce que hay mecanismos dentro del sistema constitucional actual
para poder pedir la renuncia de los mandatarios, pero siempre dentro del debido proceso y obviamente resguardando las instituciones, no las personas, las instituciones. Y el otro elemento que es importante resaltar de este comunicado es que hace un llamado generalizado a la no instrumentalización de la crisis, porque lo que se ha evidenciado es que ya hay partidos políticos queriendo hacer un uso electorero de su posición respecto de lo que está sucediendo. Ya se ha identificado inclusive algunos llamados a la sedición y a la violencia que, lejos de contribuir a la construcción de un Estado de Derecho y de un Estado sólido de instituciones, lo que hacen es tratar de, desincentivar la participación social, porque mucho del llamado a la violencia puede en alguna medida coartar la libertad de manifestación, defendida en el artículo 33 de la Constitución Política de la República, y estar también incitando a que haya un temor a no asistir el día sábado. Sin embargo, la universidad, aunque no está haciendo una posición como posición institucional, no está convocando a la marcha, sí dejó en claro en su comunicado que se hace una convocatoria nacional a la unidad. Lo que necesitamos como país es debatir el modelo democrático que tenemos. En este momento, la evidencia empírica nos refiere que hay una crisis en el sistema político, amarrada a toda esta corrupción que ha habido dentro de la clase política, que salpica a todos los integrantes independientemente en el partido en que se encuentren, pero también hay una crisis profunda del modelo económico, porque lo que no se ha hablado en torno a esta crisis es que el modelo económico se estaba sosteniendo sobre esta estructura criminal, porque casualidad que las importaciones a lo largo del actual gobierno se incrementaron abruptamente, pero la recaudación, lejos de aumentar, caía. Entonces, debemos también ser críticos de ambos lados de la moneda. Si bien es cierto que hay corruptos dentro del sistema político guatemalteco, también hay corruptores en el sistema económico que se benefician de este tipo de estructuras y obviamente de cómo esas estructuras logran capitalizar para sus beneficios y para su interés este tipo de expresiones ilícitas dentro del Estado. Bien, muchas gracias por el análisis, Cristian. Ahora me gustaría que comentemos en qué estado quedaron los partidos después del escándalo de corrupción de la SAT. Podamos analizar tal vez uno por uno de los que puntean más. Yo creo que esto que estamos viviendo es una coyuntura que está pendiente de ser superada por otros eventos que están a la vista. Entonces, vámonos un poco más adelante, digamos, y qué bueno que la universidad ha hecho este llamamiento, y es un llamamiento que se tiene que tener presente permanentemente en esta crisis, y es mantenerse dentro de los límites de la ley, es decir, ejercer todos nuestros derechos, pero también cumplir con nuestras obligaciones, porque falta un resultado, por lo menos, que la CICIG entre comillas, ha amenazado, y es el financiamiento a los partidos políticos. Y entonces ya no va a ser, una persona, una estructura, sino el sistema de partidos políticos que va a estar expuesto, y de acuerdo a las investigaciones de la CICIG, pues obviamente, como ya he sabido, algunos de esos instrumentos van a resultar siendo financiados por capitales de extraña procedencia, para ser benignos. Y entonces allí el sistema de partidos políticos va a ser, puesto contra la pared, como le están siendo puestos en este momento dos o más varias personas en lo particular. Pero entonces esa es una bomba atómica para este sistema, para este momento específico, donde una tras otra y cada una más grande, ¿verdad?, van a venir exponiéndonos cosas que en realidad ya hemos oído, ya sabemos, se han escrito, pero que es la primera vez que un poder supranacional tiene el poder de por lo menos darle jaque a estos poderes fácticos y a estas estructuras. En el 25 de mayo de 1993 se dio un golpe de Estado, y pocos días después, unas semanas después, se dio el contragolpe. Y desde entonces para acá, todos sabemos que quien ha manejado los hilos detrás del poder ha sido un grupo de militares, un grupo de empresarios y un grupo de políticos. Y yo no sé si en este momento se cierra por lo menos ese paréntesis. Ojalá cerráramos incluso el paréntesis del 54,
y ojalá la población tuviera tal indignación con todo lo que ya hay, con todo lo que vendrá, para pues movilizarse y exigir un replanteamiento del sistema. Pero nos mete en crisis esto que viene porque no hay tiempo ya para una reforma electoral, ¿verdad? Un golpe de Estado, en otra situación ya se hubiera dado, ya está cantado el golpe de Estado. Yo mismo dije, bueno, ahí me avisan si hay un golpe de Estado, porque en otra situación estaría cantado, pero no se va a aceptar en el mundo, no se va a aceptar en América, no lo va a aceptar los Estados Unidos, y obviamente la situación, en este momento obviamente el más afectado es el patriota, que ya políticamente ya no existe. Ayer salió que el teniente Jerez en una declaración vinculó a las señoras, a quienes él reportaba como las señoras Valdetti y Sandra Torres, y por tanto también ya, digamos, si esto se llega a evidenciar mejor o a comprobar, pues obviamente el partido UNE estaría en la picota, y lo que estamos viendo es que, y yo me pregunto, ¿podemos poner en duda las elecciones de septiembre? Porque en esta situación es complicado este llamamiento que, repito, a buena hora lo hace la U, de mantenernos en la línea constitucional. ¿Cómo vamos a lograr esos saltos de charco, verdad, que tenemos que dar para atajar? En el 93 fue, digamos, menos complicado de ahora. ¿Por qué? Porque quien manejó todos los hilos fue Otto Pérez. Y él ¿verdad? Él manejó todo. Y él hizo llegar, entre otras cosas, al expresidente de León Carpio. Pero, digamos, era más sencillo de lo que ahora es. Porque Otto Pérez ha sido el experto en golpes. Ahora se lo están dando él. ¿Y quién se lo está dando, verdad? Entonces aquí ya tendríamos que irnos a una lectura más geopolítica del asunto, porque no es solo una consideración de que Guatemala finalmente, por suerte, tiene una CICIG en Guatemala, y que gracias a Dios, dirían los creyentes, al fin estamos viendo por lo menos una luz al final del túnel. Pero no, son situaciones que tienen una causalidad y también hay que verla, ¿verdad? En el mundo se está cambiando en este momento, no es que se esté cambiando, hay una lucha por ese recambio, y en el medio estamos nosotros, y como dijo el doctor Guzmán Bockler, y yo creo que aquí tiene razón, esas grandes fisuras en los poderes mundiales permiten que en Guatemala también hayan esas fisuras y se den cambios en los poderes. Qué interesante, yo creo que es una disyuntiva terrible, porque si por un lado estamos evidenciando que no solo es digamos, la clase política la que está podrida, que no solo es el sistema democrático, que también es el sistema económico, que es cómplice en esto, ¿no? Y entonces mantener la institucionalidad democrática implicaría mantener la podredumbre. Claro, yo sé que esa no es la intencionalidad del comunicado, ni de quienes, y me incluyo, ¿no? Defendemos la institucionalidad democrática, pero ese es el problema de fondo. Carla. Bueno, sí, estamos ya llegando a nuestra primer pausa. Vamos a escuchar algún avance informativo que nos tienen los compañeros de Universidad 92.1. No nos cambie. Una radio grande entre las del mundo. Universidad 92.1. Ideas que suenan. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. Policía Municipal de Tránsito reporta que en la 14 Avenida y Tercera Calle Zona 18, Colonia La Barreda, un motorista resulta herido en colisión vehicular. Esta persona será trasladada a un centro asistencial. Policía Nacional Civil reporta que supuestos saqueadores dejan abandonado un tráiler con una roca de grandes proporciones de jade en Pueblo Nuevo, Usumatlán, Zacapa. Aún se investiga para dar con los responsables. Actualizando la información mundial. En Chile, el volcán Calbuco registró una segunda erupción de gran magnitud en horas de la madrugada de este jueves. El evento se pudo apreciar a kilómetros de distancia y desde gran parte de la región de los lagos. La red de activistas de El Salvador junto a la Alianza Ambiental y el Foro del Agua presentaron este miércoles un documento con 10.000 firmas recabadas a lo largo del país, exigiendo la ratificación del artículo 69 que contempla el derecho a vivir en un ambiente sano.
Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 92.1 FM. Información e ideas que suenan. Entonces, señores, id y enseñad a todos que esta celebración debe ser para crear conciencia y frenar el deterioro. Vayan a celebrar el Día de la Tierra con marimba pura. Senderos de Hormigo en vivo. En la estancia de la Virgen San Cristóbal Acazahuastlán El Progreso, con motivo de celebrar el Día de la Tierra, con la participación de la marimba Palma de Oro de la Municipalidad de San Cristóbal Acazahuastlán y la actuación estelar del comediante guatemalteco El Chicote. Jueves 23 de abril, 12 horas, Gimnasio Municipal de la Comunidad de la Estancia de la Virgen. Entrada gratuita. Invitan Dirección General de Extensión Universitaria, Municipalidad de San Cristóbal Acazahuastlán y Universidad 92.1. Ideas que suenan. Sucedió en el encuentro de frutas apetitosas y otras variedades. ¡Amiga! Yo siento que ese observador casi me come con los ojos. NutriExpo, porque la comida primero entra por la vista. NutriExpo 2015 da a conocer proyectos que tienen lugar en cursos como estrategias de intervención en el marco de la seguridad alimentaria nutricional. NutriExpo 2015, organizada por estudiantes de tercero, séptimo y noveno ciclo de la carrera nutricionista. Miércoles 6 de mayo 2015, 9 horas, pasillos del edificio T11 y T12, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad de San Carlos de Guatemala. Los ojos del mundo están sobre Guatemala, apreciando el arte efímero del aserrín propio de aquí. Hijo, mira lo que hiciste. ¿Qué? ¿Qué hizo el niño? Puso los pies sobre su trabajo, maestro. No importa, chico. Al fin y al cabo, mi obra de arte es para pararte. Conferencia Las Alfombras, 23 de abril, 17 horas, Casa del Museo Sánchez y de Guis. Octava Avenida, 1258, Zona 1. Invitan Dirección General de Extensión Universitaria, Instituto de Estudios Interétnicos, Jornadas Académicas de Rectoría 2015 y Escuela de Historia. Otro evento dentro del ciclo de conferencias con motivo de la designación de Guatemala, Capital Iberoamericana de la Cultura. Los conocimientos de economía general son parte integral de la formación de todo profesional universitario. Por eso, el licenciado en Economía, Hugo René Vázquez Gómez, catedrático de la Universidad de San Carlos con experiencia docente de 30 años, te ofrece sus libros Lecciones de Introducción a la Economía, parte 1 y parte 2, con temas diversos e importantes para la carrera de las ciencias económicas, el proceso económico, teoría de la demanda, la oferta y los precios, análisis macroeconómico, finanzas públicas, los sistemas financieros de la globalización, inflación, ciclos económicos y muchos temas más. Introducción a la Economía, parte 1 y parte 2. Un excelente material didáctico que te ayudará a convertirte en un profesional competitivo. Introducción a la Economía, parte 1 y parte 2. Adquiérelo en librerías del campus central de la Universidad de San Carlos o también escribiendo a milvia1924@hotmail.com o hvas52088684 @hotmail.com. También se encuentra a la venta en Librería Milita en Chiquimula y Librería Tulán en Quetzaltenango. Difundimos el conocimiento científico, tecnológico, histórico, social, humanístico y antropológico en todas las ramas del saber. Y en el medio exclusivo para oír. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que te suenan. Muy bien, amigos, estamos de vuelta nuevamente con este programa del día de hoy. Tenemos como invitados a los licenciados Cristian Castillo y a Cecil de León, analizando el tema sobre partidos políticos y escándalos de corrupción a las vueltas de las puertas de las elecciones generales del 2015.
Ahora en este bloque vamos a seguir analizando cómo quedan, ¿verdad?, los partidos políticos en la actualidad y también cómo se afecta el valor democrático, realmente cómo lo vemos y cómo lo percibimos después de estos escándalos de corrupción. En primer lugar, un repaso rápido por los partidos que estaban punteando las encuestas y que ahorita prácticamente se descalabran. Partido Patriota, fuera de la jugada. Ya Cecil refería, digamos, se quedan sin precandidato presidencial. Viene un proceso de desbandada de diputados y de alcaldes que son estructuras territoriales que podrían poner en riesgo inclusive la existencia del partido. Porque de cara a la nueva asamblea de proclamación de candidatos, si no tienen la estructura mínima que exige la ley, no van a poder competir. Logran pagar la multa en el último momento que les había impuesto el Tribunal Supremo Electoral y logran evitar una nueva suspensión que los hubiera dejado fuera de la contienda electoral. Lo claro es, ya no tienen fuerza como para poder ser la segunda o la tercera opción electoral. Luego la UNE enfrentando su propia crisis, la UNE a partir de lo que sucedió con el videíto que circuló en las redes sociales y la contradicción entre que la principal figura política del partido es una mujer y hacen toda una construcción en torno a la utilización de la figura femenina como un objeto político, un objeto de motivación, un souvenir político, es decir, convierten esa figura, digamos, muy contradictoria dentro del partido. Eso les ha generado muchas críticas. Sin embargo, la crisis de la línea logra desviar la atención y evitar que la contundencia de la crisis fuera mucho más profunda. Y después, en tercer lugar, nos queda digamos, el tercer escapado o fugado, pensando las elecciones como una carrera, una vuelta ciclística, es Líder. Líder es el que está capitalizando absolutamente todo esto. Se queda callado por mucho tiempo, sale antier o ayer con un spot de radio en donde se suma a las voces de indignación. Pero hay que recordarle a la población que el principal aliado del Patriota ha sido Líder desde el año pasado. Claro, la alianza que tenía en el legislativo se presumía que ya tenía elementos electorales y el problema de Manuel Valdizón es que en esa alianza él iba a llegar a gobernar un estado del cual no iba a tener control. Porque toda la institucionalidad del Estado fue nombrada y fue establecida por el Partido Patriota y por Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina controla toda la institucionalidad pública y el sistema de pesos y contrapesos de la República. Entonces, obviamente, Manuel Valdizón iba a ser el presidente, pero el que iba a gobernar es la estructura del Patriota. Sin embargo, ante el descalabro del Patriota, el gran beneficiado es Manuel Valdizón, que electoralmente mantiene una intención de voto alta y además ahora puede limpiar la mesa. En dado caso, él llegara a gobernar y pudiera en alguna medida negociar con Otto Pérez una transición pactada sin persecución judicial y sin persecución política. Luego de ahí para abajo vemos que todos tratando de hacer un acercamiento con Alfonso Portillo, sin embargo están en esa pugna que cuando se hacen alianzas, el que llega desplaza la estructura existente y en este caso el que tiene el capital electoral es Alfonso Portillo y ha llegado somatando la mesa y sacando a todas las estructuras, a las endebles estructuras que habían venido creciendo y que habían en alguna medida logrado alguna presencia del partido todos en el territorio. Esta gente muy molesta porque al final Portillo llega a imponer sus condiciones y como tiene los votos, obviamente eso le da preeminencia. Y luego tenemos por ahí una serie de pequeños que están tratando de emerger con la esperanza de convertirse en la tercera opción de competencia, porque digamos tenemos ahí a Jimmy Morales, a Suri Ríos, a Roberto González Díaz Durán, que no tienen un capital electoral significativo, que nunca lograron crecer en la intención de voto, pero a que ante el descalabro de los por lo menos 2 de los 3 punteros, se abre un espacio de oportunidad para que alguno de los pequeños crezca. Ese es un poco el panorama, digamos, a grandes rasgos de lo que está sucediendo. Pero el otro elemento de la pregunta que me parece que es muy importante, nos lleva a reflexionar el momento político en el que estamos, porque no es solamente rechazar a las actuales autoridades y rechazar el sistema, es decir, que confundamos al actor con el sistema y que al final paremos poniendo en riesgo lo que nos ha costado 30 años de construcción, que es el sistema político, el sistema político democrático. Aquí el gran debate es, ¿estamos en este momento en condiciones de sacrificar el sistema?
En diferentes espacios se ha analizado que ya la Constitución del 85 para algunos o para muchos es una camisa de fuerza, porque en lugar de permitir pues promover sus intereses, se ha convertido en el sistema en la piedra en el zapato. Y específicamente lo que no se ha logrado controlar, controlan el sistema de partidos, lo compran o lo financian o simplemente lo anulan. Es decir, ahí el narco, por ejemplo, en Oriente, ¿quién va a querer competir contra un Tres Quiebres que quiere ser candidato de Ipala y que al final siempre anda armado y exhibiendo lujo de fuerza en sus expresiones sociales? ¿Quién va a competir en Jalpatagua después de que matan a uno de los candidatos y al final se queda una única opción? El narco está trastocando el sistema de partidos. Ya no solo los financia, ahora quieren competir presuntamente personas vinculadas a actividades ilícitas y que tienen manejo de fuerza, que tienen la posibilidad de tener ejércitos privados que obviamente desincentivan la participación político-electoral. Entonces, el sistema de partidos está en crisis. El sistema obviamente, la institucionalidad democrática también está siendo señalado, pero es lo único que nos puede sacar de la crisis. Porque, en definitiva, si sacrificamos la Constitución, ¿quién restituye en este momento un nuevo orden constitucional? ¿Quiénes podrían estar en condiciones de volver a un orden, a un sistema de derecho basado en el planteamiento de la base constitucional? Me parece que el momento es crítico, no hay que confundir, pues yo planteo que no habría que sacrificar el todo por la parte. En este momento, obviamente, hay una indignación profunda en contra de las actuales autoridades, que son producto del sistema democrático, eso no lo podemos negar, pero por la indignación que tenemos en este momento contra Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, no vamos a sacrificar un sistema que nos podría garantizar, por lo menos, tener una transición democrática, aunque después sea necesaria una reforma profunda del sistema. Cecil. Yo creo que estamos también dejando por un lado un actor extrarregional que no es que le echemos la culpa de todo lo que nos pasa, pero sí es un actor de peso y es el que está haciendo posible que este terremoto nos esté sacudiendo y que es el poder del gobierno de los Estados Unidos. Ya no es en este momento en Guatemala, la discusión ya no es sobre la continuidad de la CICIG, esa desde el momento en que se supo que CICIG había hecho estas capturas, quedó claro que CICIG continuaba. Y entonces tenemos que ver que aquí hay, digamos, intereses mucho más grandes, más allá incluso de esta pequeña estructura, porque es pequeña respecto al tamaño y el alcance del poder que tienen quienes manejan los hilos de todas las estructuras posibles. Obviamente hay un recondicionamiento, hay un reacomodo, hay una readecuación entre la relación de Estados Unidos y Guatemala, y es Estados Unidos el que le da jaque a Otto Pérez o a este gobierno. Nadie más le podía dar al experto en golpes. Este es un golpe al inicio de un golpe suave, ¿verdad? Se lo vino advirtiendo Estados Unidos, se lo vino advirtiendo y Otto Pérez siempre dijo que no, hasta que lo hicieron, le torcieron el brazo de esta manera. Entonces, además, llama la atención, viene Joseph Biden, el vicepresidente, junto a los 3 presidentes del Triángulo Norte, les ofrece mucho dinero y más dinero todavía para después, pero a los 15 días viene el primer ministro, el canciller de Rusia, Lavrov, y dice en vivo y en directo, dice que Rusia se ha convertido en el principal cooperante de Guatemala. Yo no lo he podido, verificar este dato, pero si eso fuera, nos dice esa expresión que Estados Unidos dejó ser el primer cooperante, y eso nos coloca nuevamente en el tablero de una disputa entre las potencias, ¿verdad? Tomando en cuenta que Nicaragua es socio de Rusia, Cuba es socio de Rusia, Venezuela y no tardarán incluso en El Salvador a acercarse más, como es lógico, porque el comercio además eso y la economía eso exigen hoy. Pero entonces, retornando al tema de la CICIG, tenemos que tener presente esos intereses, y al parecer, y aquí me adelanto a hacer una visión, ¿cuál es el interés de Estados Unidos más allá de esta crisis? Porque, repito, ese es el componente que nos metió en esta crisis, y es el tema, ojo, del narcotráfico, ¿verdad? Hay una recomposición en el corredor, en el área de producción
ya se están poniendo, digamos, ya hay pláticas políticas para terminar la guerra, ¿verdad? En México, la guerra contra las drogas ha dado un vuelco. Últimamente han estado capturando muchos altos jefes, pero esta parte, y sobre todo Guatemala, acaba de hacer abrir las aduanas libres, el paso a Guatemala y Honduras, ¿verdad? Porque sabemos que por Nicaragua el narco no tiene la misma capacidad de penetrar como acá. Entonces, como que hay una reconfiguración, como que nos estamos acercando a una situación donde Estados Unidos incluso tiene una base, no sé si al sur, en la frontera sur de México, en la frontera norte de Guatemala o en medio, pero el tema es que hay intereses mucho más fuertes, ¿verdad? Y más allá de estos pocos cientos o miles de millones que se han rascado en estas estructuras, los negocios, la apuesta es mucho más grande, y obviamente si los militares, y para figurar a alguien dentro de ese grupo poderoso de militares, lo llamamos Otto Pérez, se opone a estos intereses más grandes de Estados Unidos en el tráfico y en el comercio legal y tráfico legal posible para un futuro de la droga, como que este escenario nos indica que por ahí va la cosa. Nos hacen un favor, si ustedes quieren, también entre comillas, y habrá que después con el tiempo discutirlo, pero por eso decía yo que no es gracias a Dios, entre comillas, que estamos en esta situación, ni gracias solo a las buenas acciones del MP y de la CICI, que se aplauden y se apoyan, pero hay que entender que es producto también de otra discusión, otros intereses que van más allá, incluso nuevamente, de los intereses de la población guatemalteca. Cristian, ¿quería agregar algo a esto? Sí, me parece muy interesante el análisis que refiere Cecil, porque hay algunas contradicciones en el actuar de la Embajada de Estados Unidos. Y refiero rápidamente, y comparto plenamente el planteamiento que el golpe que recibe Otto Pérez Molina viene precisamente de Estados Unidos. Pero ha habido una actitud muy controversial. ¿Quién equipa las fuerzas de tarea territoriales de Otto Pérez Molina? Que son las únicas fuerzas de tarea que se mantienen vigentes hasta el día de hoy. Otto Pérez Molina crea 13 fuerzas de tarea, 9 especializadas contra el femicidio, contra las extorsiones, contra los secuestros, y al día de hoy anula o deja sin efecto por falta de recursos, según el presidente, a pesar de todo el drenaje que hubo en el sistema aduanero, deja sin efecto las 9 especializadas y mantiene únicamente las fuerzas territoriales que tienen que ver con la fuerza de tarea Tecunumán, que cierra las fronteras con México, y la fuerza de tarea Ixil y Chortí, que cierran las fronteras con Honduras y El Salvador. Las 3 equipadas con material bélico, presuntamente dejado de utilizar en Irak, en esta área territorial. Entonces, lo que tenemos es obviamente un proceso contradictorio que se ha venido manifestando en choques frontales entre la embajada y el gobierno norteamericano y Otto Pérez Molina. Yo he referido que hay 3 rounds que se han debatido entre el gobierno norteamericano y el gobierno de Guatemala. El primer round fue el nombramiento del fiscal general de la República. Debemos recordar que Arnold Chacón, el embajador de Guatemala, sale apoyando públicamente la reelección o buscando dar un espaldarazo a Claudia Paz y Paz para continuar al frente del Ministerio Público, que dicho sea de paso, el Ministerio Público, bajo la administración de Claudia Paz y Paz, había apoyado las capturas y la extradición de la mayoría de capos de las familias tradicionales del narcotráfico en Guatemala. Luego, el segundo round que pierde nuevamente Estados Unidos fue la integración del organismo judicial. Era fundamental tener un control de jueces y magistrados. Y Estados Unidos pierde a la fiscal general, pero también pierde la capacidad de incidir en el nombramiento de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, porque una alianza entre el Partido Patriota y el Partido Líder votan para integrar lo que tenemos hoy como organismo judicial. Este era el tercer round. Estados Unidos se debatía con Otto Pérez Molina, que ya le había ganado 2 rounds, la permanencia y la continuidad de la CECIG. Y lo pone contra las espaldas. Totalmente. Yo agrego 2 elementos más. Viene Lavrov y nunca nombra a la CICIG. Nunca. 1. Y 2, le ofrece apoyo militar, que Estados Unidos se lo niega.
Tan interesante es el asunto que hasta Honduras, que está ocupada más que nosotros por los gringos militarmente, también están muy felices porque Rusia les va a ofrecer armamento que Estados Unidos les niega y entrenamiento para la lucha contra las drogas. Entonces, estos dos elementos, digamos, agregan más a este análisis más geopolítico, ¿verdad? Nuevamente. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un paréntesis en el análisis porque tenemos un anuncio que 2 compañeros de acá de la Escuela de Ciencia Política nos van a hacer llegar ahora. Por favor, buenos días y gracias por estar por acá promocionando esta actividad. Por favor, ¿cuáles son sus nombres y cuéntenos? Buenos días. Mi nombre es Herbert Cruz. Venimos en nombre de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala haciendo una campaña de concientización acerca de para informar a los ciudadanos la importancia del empadronamiento y un proceso electoral sin vicios. El nombre de esta campaña es Mi Voto Sí Cuenta. También es un tema bastante importante, dado a las recientes especulaciones que se han dado del voto nulo y todas las tergiversaciones que se han dado acerca de este tema electoral. Entonces es una campaña que estamos promoviendo dentro de la ciudad universitaria y que pues esperamos nos puedan acompañar y apoyar dentro de estas expectativas que tenemos. Bueno, mi nombre es Jacqueline y nosotros le hacemos una cordial invitación a que de verdad se empadronen y participen porque es muy importante que participemos en todo esto, que nos involucremos. Nosotros vamos a estar el día martes y miércoles en el área de ingeniería, pasillo donde se encuentra el iglú, el AEU, la entrada del periférico, la biblioteca central y el edificio S13 y la plaza de odontología. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, que sería en Facebook Mi Voto Sí Cuenta y en Twitter @Mi Voto Sí Cuenta GT. Entonces nosotros los incentivamos a que de verdad se empadronen, que es algo muy importante. Ahí dentro de esos puntos de información encontrarán a nuestros compañeros quienes podrán orientarlos y solucionarles dudas sobre este movimiento. Así que los invitamos cordialmente a que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales, a través de los puestos que vamos a tener y que nos unamos como jóvenes para hacer un cambio en el país, que es realmente lo que necesitamos para apoyarnos y salir adelante. Muchísimas gracias, muy buen mensaje y precisamente el tema de hoy es la situación de los partidos políticos y el estado de la democracia. Creo que este es un buen mensaje para todas las personas que nos escuchan y que aún no están empadronados. Entonces les agradecemos que hoy estén acá con nosotros y pues vamos a darle seguimiento a esta actividad que ustedes están realizando. Gracias, muy amable. Gracias por su atención. Bien, y ahora entonces seguimos con el análisis que estábamos realizando con nuestros 2 invitados, Cristian Castillo y Cecil de León, y quienes pues estaban hablando entonces de todo este juego de poderes que se está dando en cuanto a la situación en la que se encuentra la democracia y todos los escándalos que hemos vivido recientemente. Bueno, y en todo este marco, ¿qué entonces debe hacer la población también? ¿Cómo debemos de reaccionar? Ya ustedes han hablado sobre que no es necesario pues romper realmente la institucionalidad, aunque eso no significa que se mantenga a cierto gobierno, ¿verdad? Sí, pero hablemos un poco más al respecto. Entonces, ¿cómo va a reaccionar la sociedad realmente? ¿Se va a quedar de cara lavada nuevamente ante este golpe y esta vergüenza que realmente es nacional con nuestras autoridades? Bueno, en ese tema, y tal vez solo para hacer un cierre del planteamiento del análisis anterior, es importante también darle seguimiento a la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, porque ese es el complemento económico del proyecto político para la región. La alianza, desgraciadamente, lo que hace es partir a Centroamérica en 2. Divide al Triángulo Norte, del cual reconoce que son las 3 economías fracasadas de la región, y se separa de las 3 economías más pujantes de América Latina. Nicaragua, por la inversión del canal interoceánico financiado con recursos de China. Costa Rica, que ha venido desarrollando su economía a partir del comercio con Europa y con Asia. Y Panamá, que tiene los niveles de crecimiento más grandes de América Latina en este momento. Entonces, Estados Unidos lo que hace es establecer un muro invisible, pero un muro económico que divide a estas dos realidades, Triángulo Norte y Triángulo Sur, y lo que hace es protegerse de la penetración geopolítica de China, específicamente por el ingreso a Nicaragua por el canal interoceánico, y tratar de bloquear la incursión de la economía rusa, tratando de promover inversiones en Centroamérica. Entonces, ahí se complementan ambos proyectos. El proyecto político-militar
que ha rearticulado las bases de Estados Unidos en Honduras, en El Salvador y en ese espacio entre México y Guatemala, y promueve este proyecto que a la larga es nuevamente una alianza entre la economía norteamericana y algunos sectores oligárquicos del país, porque quienes han estado negociando por el lado guatemalteco y del Triángulo Norte han sido precisamente los grupos tradicionales de poder que están viendo cómo nuevamente se benefician de este proyecto. Pasando al segundo punto que hacía... Perdón, Cristian, que lo interrumpa, pero ¿cómo explica usted el entusiasmo de un gobierno revolucionario como el de El Salvador con este plan para la prosperidad del Triángulo Norte? Me parece que uno de los riesgos que enfrenta el FMLN es querer imitar la forma en que el gobierno nicaragüense logra dar el salto de un proyecto histórico vinculado precisamente a las luchas populares y se convierte en un proyecto empresarial, porque lo que hace Ortega en Nicaragua es volverse empresario. Claro. Y volver a la revolución o a dar ese brinco de pasar de la revolución, que dicho sea de paso es la que está gobernando el Estado, trasladar los sectores de avanzada, toda la visión y los sectores prorrevolucionarios los convierten en asociados de la inversión que se está haciendo, porque al final el que está defendiendo la inversión del canal interoceánico y las nuevas inversiones en la economía nicaragüense es el gobierno del Estado, que dicho sea de paso obtiene desde el Congreso nicaragüense apoyos para garantizar y volver estos proyectos de Estado. Entonces me parece que el FMLN en El Salvador en alguna medida ve en ese proyecto histórico una viabilidad, una posibilidad con una diferencia, una gran diferencia, que el FMLN, la política económica se la define el FED, se la define Estados Unidos. El hecho de haber sido dolarizados no les permite tener una independencia económica real y no les va a permitir llegar a crear un movimiento propio como el nicaragüense que les genere beneficio a su sociedad y que al mismo tiempo le permita a la clase política dar ese salto cualitativo en el proyecto histórico. Podría ser el fin de la revolución salvadoreña en el sentido del ideario revolucionario, ¿no? Están sacrificando precisamente la base, el sustrato revolucionario del gobierno. Quizá para hacerlo con una figura un poco burda, si ustedes quieren, pero lo que Estados Unidos está haciendo es marcando su territorio, como los perros cuando van a orinar, ¿verdad? Sus territorios. Ya es la frontera estratégica de Estados Unidos se subió, digamos, de Panamá cuando controlaban el canal hasta la frontera de Nicaragua, Honduras, El Salvador, y eso es lo que pasa. El capital extranjero no ha desplazado al capital gringo en estos tres países y esa es la lucha y por eso precisamente aquí es Rusia en este caso, no es China todavía. Entonces, ¿por qué? En Nicaragua es China el inversor, pero es Rusia la que se va a ocupar de la seguridad del canal, que llama la atención. Entonces, para hacerlo todavía más claro este mapa, este panorama, cómo nos afecta, tenemos que, lo único que tienen en El Salvador, que incluso no tenemos nosotros, es Petrocaribe, que obviamente ayudó de alguna manera al FMLN a llegar al poder, y obviamente los salvadoreños revolucionarios también son empresarios, definitivamente, por eso lograron articularse y por eso llegaron al gobierno, pero entonces también, ¿qué nos toca? Que era la pregunta que nos hacía Carla, la licenciada Carla, ¿qué nos toca? Pues organizarnos, obviamente, tener claro, muy claro, cuál es el papel en este momento de la organización popular, ¿verdad? De la organización social, organizarnos respecto a qué y en torno a qué. Esa es la gran pregunta, porque obviamente tenemos visiones y opiniones muy diferentes, porque además nos alimentamos de fuentes muy diferenciadas, ¿verdad? Incluso la bola que corre de calle en calle es una fuente de información que no necesariamente es verídica pero puede condicionar la reacción, la visión, la interpretación de la situación actual de muchas personas. Entonces, obviamente hay que tener claro que este es un momento histórico y que la población puede
y tiene que jugar un papel importante. Solo con la participación, como lo hemos visto en tantas experiencias, ahora que tenemos la televisión inmediata, ahora que tenemos todo a los 2 minutos, a los segundos ya tenemos la información, sin la participación de la población, de la gente de todos los sectores, ¿verdad? Pero sobre todo la gente que no se ha inmiscuido nunca en este tipo de cosas, que no ha participado por miedo, por indiferencia, tiene que tener la conciencia de que es muy importante su participación hoy, porque hoy se trata de definir no solo el presente, sino el futuro. Hace 20 años, en el 93, más de 20 años, en el 93, la población participó, pero no lo suficientemente como para habernos dado una democracia que nos tuviera hoy en mejor situación. Entonces, la carencia de la participación social, de la participación popular, pues obviamente favorece a esos grupos, y sobre todo a los que manejan los hilos, ¿verdad?, de las alturas más altas. Así que la invitación es esa, a participar y discutir, hablar, encontrarse y discutir sobre estos temas, porque lo más importante es eso, la comunicación, ¿verdad? Y la comunicación se ve afectada por otras fuentes, por otros canales que quieren impedir esa comunicación entre la población guatemalteca. Yo lo interrumpí, Cristian, perdone. A partir de la pregunta y de la última intervención de Cecil, quisiera hacer una reflexión rápida de lo que está sucediendo en la cultura política guatemalteca. Los guatemaltecos han venido incrementando su participación electoral. De hecho, en el 2011, el 70% del total de los empadronados, de quienes estaban habilitados para votar, asistieron a las urnas. Entonces tenemos una contradicción. Por un lado, el ciudadano guatemalteco está participando electoralmente, está participando comunicacionalmente, porque las redes sociales han permitido desbordar precisamente esa indignación que ha venido dándose a lo largo de todo este gobierno. Y lo que estamos viendo es, por un lado, incremento de la participación, pero por otro lado, rechazo a los resultados de la democracia, a los productos de la democracia. Pero la gente está buscando participar, la gente está buscando cómo involucrarse. Y a partir de eso vemos esta campaña que los compañeros de la Escuela de Ciencia Política nos planteaban. Y es particularmente importante ese llamado al voto, a participar, a estar vinculados, a estar en la jugada, digámoslo, políticamente hablando, porque hay ya algunas corrientes llamando al voto nulo, llamando al voto en blanco, o simplemente a no ir a votar. A quienes beneficia precisamente estas tres tendencias político-electorales, el abstencionismo, el voto blanco y nulo, es a los partidos políticos que tienen voto duro, que tienen estructuras disciplinadas que las mantienen aceitadas, a las cuales les inyectan incentivos directos, bolsas de alimentos, les inyectan incentivos directos como láminas, playeras o cualquier elemento que motive su voto. Cualquier estímulo. Y lo que hacen al final es mantener una estructura mínima disciplinada que les puede permitir ganar elecciones. Si la gente no va a votar, si la gente no participa de las elecciones, o vota en blanco o vota nulo, de todas formas, ellos van a ganar con el mínimo que establece la ley. Es decir, la ley electoral y de partidos políticos va a entregar el puesto público a quien alcance la diferencia mínima en cuestión de alcaldías y digamos consejo municipal, y va a mandar a segunda vuelta, independientemente de los votos efectivos, a los dos que tengan más votos en las elecciones. Si eso representa 100,000 votos de 2 millones de votos emitidos, no importa, porque es lo que define la ley. Desgraciadamente nuestro sistema electoral no contempla el mandato de revocatoria y no contempla el porcentaje mínimo para repetir elecciones, como sí lo tiene Nicaragua. Si menos del 45% de las personas empadronadas no van a votar en Nicaragua, las elecciones se deben repetir. Eso en Guatemala no sucede. La pregunta es, ¿irá a haber elecciones? ¿Verdad? Ese es el elemento que pareciera que está en el ambiente y que es al final la gran batalla. La gran batalla de fondo es eso. ¿Cómo garantizamos y cómo logramos llegar a elecciones? Y aquí el llamado al Tribunal Supremo Electoral. La actual magistratura ha sido contundente en sus resoluciones de justicialidad electoral, pero está demostrando que tiene serias deficiencias en la logística de implementación del evento. El primer llamado al Tribunal Supremo Electoral es a concentrarse a partir de la convocatoria el 2 de mayo en la implementación del evento electoral, que cumplan con la función histórica que
que les manda la ley electoral y de partidos políticos y la Constitución Política de la República de Guatemala. A los partidos políticos a no boicotear las elecciones, porque en definitiva son ellos los únicos usuarios del sistema. Y en tercer lugar, a los ciudadanos, a que podamos comprometernos con la defensa del orden constitucional y del sistema electoral. Porque, insisto, lo menos tolerable en este momento de crisis sería un rompimiento constitucional que daría al traste con el sistema electoral que tenemos y daría al traste con la Constitución, que aunque no se ha logrado desarrollar ni se aplica como debiera, es una Constitución que garantiza derechos ciudadanos mucho más que en otros países del continente. Bien, entonces ya estamos casi llegando al final de este programa y me gustaría entonces que terminemos con algunas predicciones. Si hay elecciones, si se llegan a llevar a cabo, entonces, ¿cuál es el partido que más lleva tal vez ahorita ventaja después de toda esta crisis? Yo creo que si no hubiera elecciones, el perdedor sería el líder, ¿verdad? Si estuviéramos en una situación normal, diríamos que, yo digo que si fuera lineal la historia futura, como ha sido, el futuro presidente sería Valdizón, a menos que suceda algo extraordinario, que es lo que estamos viendo que está surgiendo, y entonces también nos preguntamos si no es acaso precisamente para evitar que Manuel Valdizón sea el próximo presidente, porque es precisamente a él a quien más le afectaría. Ya vimos que Patriota, UNE y otros en este momento están en bajón, ¿verdad? De bajada. Pero entonces también, pero falta todavía la investigación, insisto, de financiamiento. Entonces, yo lo que veo es que nada de lo que estamos previendo puede suceder como siempre sucede, porque la liebre puede saltar en cualquier momento y puede suceder cualquier cosa que venga a aderezar aún más la situación conflictiva y complicada que esté. Por ejemplo, si se me ocurre en este momento, para complicar más, una amenaza de bomba, ¿verdad? O una serie de amenazas de bomba nos harían todavía, afortunadamente o desafortunadamente, no hay una fuerza armada insurgente, porque este sería un momento de especial interés como para la sublevación y todas esas cosas, pero no se trata de eso, ¿verdad? También hay que insistir que no se trata y que hay que evitar el uso de la violencia, por supuesto, porque la violencia solo va a permitir que se beneficien quienes siempre se han beneficiado de esa violencia. Pero nuevamente el tema es, ¿va a seguir esta línea, esta historia, va a seguir siendo lineal? Vamos a tener que, y cómo ponernos de acuerdo para no romper la Constitución cuando no hay otra salida, puesto que todo el sistema está corrupto, está, digamos, bajo cuestionamiento. Yo lo que veo es que yo no estoy seguro que este gobierno vaya a aguantar hasta el 14 de enero. Eso yo sí lo veo difícil por todo lo que viene. Y entonces, y especialmente porque Otto Pérez se metió contra los Estados Unidos y le están demostrando cómo se paga portarse mal. Entonces, yo sí veo que este gobierno dudo mucho que aguante hasta el 14. Y eso trae otras consideraciones a su alrededor muy grandes. Me parece que el ejemplo lo tenemos en Costa Rica. En Costa Rica nos dio la demostración de que sí se puede depurar el sistema. Los escándalos en torno al gobierno de Laura Chinchilla, también por corrupción, llevaron a que el partido tradicional costarricense se resquebrajara previo a las elecciones y que la principal oposición igualmente quedara en entredicho. Salta del sexto lugar de la intención de voto al primer lugar el actual presidente de Costa Rica. Es decir, estaba en el sexto lugar de las opciones que los ciudadanos identificaban como posible presidente de la República, y lo que hace el actual presidente es apelar a su trayectoria académica y al llamado a una cruzada contra la corrupción, y llega a la presidencia. Me parece que ante el nivel de incertidumbre que hay en este momento en el sistema electoral y sistema de partidos en Guatemala, cualquier cosa puede pasar. Manuel Valdizón encabeza la intención del voto de la minoría, de los que ya dijeron que van a ir a votar. Eso pero era ayer. Pero el 60% de la gente no ha decidido su voto, no ha decidido por quién votar. Y a partir de eso, entonces, Manuel Valdizón no tiene garantizada ganar las elecciones por la vía democrática. Entonces, este momento político de tanta incertidumbre podría abrir la posibilidad para que cualquier opción pueda llegar a ganar las elecciones y de pronto poder impulsar una reforma profunda de nuestro sistema. En este panorama es una lástima que no tengamos un equivalente
del actual presidente de Costa Rica, ¿no? Sí. Un cuadro político así. En fin, Carla. Y bien, les agradecemos entonces que nos hayan escuchado en este interesante análisis. A ustedes también, Cristian y Cecil, muchas gracias por habernos acompañado como siempre. Es muy interesante escuchar sus análisis y creo que es también muy importante para el pueblo de Guatemala que los escuche y la comunidad universitaria principalmente. Queremos despedirnos entonces, nada más con un pequeño anuncio, del cual les vamos a estar dando mayores detalles en las próximas semanas, pero es sobre la primera semana académica cubano-guatemalteca, de la cual pues está en nombre de Manuel Galich. Vamos a tener pues muchas actividades y se va a realizar a partir del 4 de mayo al 8 de mayo. Próximamente les estaremos dando más detalles sobre horas y podemos adelantarles que se va a estar realizando en diferentes lugares y sedes de la Universidad de San Carlos, como es el MUSAC, la Escuela misma de Ciencia Política, el IGLU y también el Teatro de Cámara. Vamos a tener muchas actividades y les vamos a estar llevando mayor información. A ustedes muchas gracias y recuerde que vamos a tener el programa colgado próximamente en políticamentehablando.net. Amén. Ya, nos vamos. Buen día. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado. Desde la academia con base en la investigación. Y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Analizamos.